Hola, ¿qué tal? Yo soy Alberto y hoy te voy a leer un fragmento de una historia. Hoy te presento 1984, capítulo 2, parte 9. Desde mediados de siglo, el primer peligro ha desaparecido. Cada una de las tres potencias en las que se divide hoy el mundo es imposible de conquistar y solo podría conquistarse mediante cambios demográficos muy lentos que un gobierno dotado de amplios poderes puede evitar con suma facilidad. El segundo peligro también es solo teórico. Las masas nunca se rebelan por decisión propia, ni solo porque estén oprimidas. De hecho, si no se les permite tener nada con lo que compararse, ni siquiera llegan a saber que lo están. Las crisis recurrentes de los últimos tiempos eran totalmente innecesarias y ya no se permite que ocurran, pero pueden darse, y de hecho se dan otros trastornos no menos importantes sin que ello acarree consecuencias políticas, porque no hay manera de que el descontento pueda llegar a expresarse de manera articulada. En cuanto al problema del exceso de producción que ha estado latente en nuestra sociedad desde el desarrollo de las máquinas, se ha resuelto mediante el recurso a la guerra continua. Véase el capítulo 3, que también resulta de gran eficacia para mantener alta la moral de la gente. Por todo ello, desde el punto de vista de los actuales gobernantes, los únicos peligros verdaderos son la aparición de un nuevo grupo de personas subempleadas que ambicionan el poder y el aumento del liberalismo y el escepticismo en sus propias filas. Se trata, por decirlo así, de un problema de educación que requiere moldear continuamente la conciencia, tanto de la clase dirigente como del grupo ejecutivo más numeroso que hay inmediatamente por debajo de ella. En cuanto a las masas, basta con influenciarlas de forma negativa. A partir de este trasfondo, podríamos deducir, si no la conociéramos ya, la estructura general de la sociedad de Oceanía. En el vértice de la pirámide se encuentra el hermano mayor, que es infalible y todopoderoso. Cualquier éxito, logro, victoria o descubrimiento científico, cualquier conocimiento, sabiduría, felicidad y virtud se atribuyen directamente a su liderazgo e inspiración. Nadie ha visto jamás al hermano mayor. Es una cara en las vallas publicitarias y una voz en las telepantallas. Podemos estar razonablemente seguros de que nunca morirá, y hay considerables incertidumbres sobre cuándo nació. El hermano mayor es el modo en el que el partido ha escogido mostrarse al mundo. Su función es ser un foco de amor, miedo y respeto, emociones que es más fácil sentir por un individuo que por una organización. Por debajo del hermano mayor está el partido interior, cuyos miembros están limitados a 6 millones, algo menos del 2% de la población total de Oceanía. Por debajo del partido interior se halla el partido exterior, que, si el partido interior puede describirse como el cerebro del Estado, podría compararse a su vez con las manos. Por debajo se encuentran las masas ciegas, que normalmente denominamos los proles, que suman cerca del 85% de la población. En los términos de nuestra anterior clasificación, los proles son la clase baja, pues las poblaciones esclavas de las zonas ecuatoriales que pasan constantemente de un conquistador a otro no constituyen una parte permanente o
o necesaria de la estructura. En principio, la presencia de cualquiera de los tres grupos no es hereditaria. El hijo de unos padres del partido interior, en teoría, no ingresa automáticamente en él. La admisión a cualquiera de las ramas del partido pasa por un examen que se lleva a cabo a los 16 años de edad. Tampoco hay discriminación racial ni dominio de una provincia sobre otra. Entre los cargos más altos del partido hay judíos, negros y sudamericanos de pura sangre india, y los administradores de cada área concreta se escogen entre los habitantes de dicha área. En ningún lugar de Oceanía, los habitantes tienen la sensación de ser una población colonial gobernada desde una lejana metrópoli. Oceanía no tiene capital, y su jefe supremo es una persona cuyo paradero nadie conoce. Si no fuese porque el inglés es la lengua franca y la nueva lengua el lenguaje oficial, no podría hablarse de descentralización ninguna. Sus dirigentes no están unidos por lazos de sangre, sino por su adhesión a una doctrina común. Es cierto que nuestra sociedad está rígidamente estratificada, según lo que a primera vista parecen normas hereditarias. Hay mucha menos movilidad entre los distintos grupos de la que había en el capitalismo o incluso en las eras preindustriales. En las dos ramas del partido se producen ciertos intercambios, pero solo para garantizar que los más débiles acaben siendo excluidos del partido interior y para neutralizar, mediante su ascenso, el peligro de los miembros más ambiciosos del partido exterior. A los proletarios, en principio, no se les permite ingresar en el partido. Los más dotados, que podrían convertirse en un núcleo de descontentos, sencillamente son identificados por la policía del pensamiento y eliminados. Pero dicha situación no tiene por qué ser permanente, ni tampoco es una cuestión de principio. El partido no es una clase en el antiguo sentido de la palabra. No tiene como fin transmitir el poder a sus hijos, y si no tuviese otra manera de mantener en el poder a los más capaces, estaría totalmente dispuesto a reclutar una generación entera entre las filas del proletariado. En los años cruciales, el hecho de que el partido no fuese una estructura hereditaria resultó de gran ayuda a la hora de neutralizar a la oposición. Los socialistas más antiguos, que habían sido formados para combatir los privilegios de clase, daban por sentado que lo que no era hereditario no podía ser permanente. No comprendían que la comunidad de una oligarquía no tiene por qué ser física, ni se pararon a pensar que las aristocracias hereditarias han durado siempre poco tiempo, mientras que las organizaciones basadas en la adopción, como la Iglesia Católica, a veces han durado cientos o miles de años. La esencia del gobierno oligárquico no es una herencia de padres a hijos, sino la persistencia de cierta visión del mundo y cierto modo de vida impuestos a los vivos por los muertos. Un grupo dirigente lo es solo en tanto sea capaz de nombrar a sus sucesores. Al partido no le preocupa perpetuar a su sangre, sino perpetuarse a sí mismo. Quien ejerce el poder carece de importancia con tal de que la estructura jerárquica continúe siendo siempre la misma. Todas las creencias, las costumbres, los gustos, las emociones y las actitudes mentales que caracterizan nuestro tiempo están diseñados en realidad para preservar la mística del partido e impedir que pueda percibirse la verdadera naturaleza de la sociedad actual. La rebelión física o cualquier movimiento preliminar que pudiera favorecerla son imposibles en la actualidad. Los proletarios no constituyen ninguna amenaza. Si se les deja en paz, seguirán trabajando, reproduciéndose
y muriendo generación tras generación y siglo tras siglo, no solo sin sentir el impulso de rebelarse, sino sin llegar a entender que el mundo podría ser diferente. Solo podrían llegar a ser peligrosos si el avance de la técnica industrial hiciese necesario proporcionarles una educación mejor. Pero puesto que la rivalidad comercial y militar ha dejado de tener importancia, el nivel de la educación popular está decayendo. Lo que opinen o dejen de opinar las masas se considera falto de importancia. Se les puede conceder la libertad intelectual porque carecen de intelecto. En cambio, entre los miembros del partido no puede tolerarse ni la más mínima desviación de opinión sobre la cuestión más irrelevante. Los miembros del partido viven desde que nacen hasta que mueren bajo la vigilancia de la policía del pensamiento. Ni siquiera cuando están solos pueden estar seguros de estarlo de verdad. Donde quiera que se encuentren, dormidos o despiertos, trabajando o descansando, en el baño o en la cama, pueden ser inspeccionados sin previo aviso y sin saber que los están inspeccionando. Nada de lo que hacen es indiferente. Sus amistades, sus aficiones, su comportamiento con la mujer y los hijos, las expresiones de su cara cuando están a solas, las palabras que murmuran en sueños, incluso los movimientos característicos de su cuerpo, son celosamente analizados. No solo cualquier falta, sino cualquier excentricidad, por pequeña que sea, cualquier cambio de costumbres, cualquier tic nervioso que pudiera ser síntoma de una lucha interior, es detectado inevitablemente. Carecen en todos los sentidos de libertad de elección. Por lo tanto, sus actos no están regulados por la ley, ni por ningún otro código de comportamiento formulado con claridad. En Oceanía no hay leyes. Los pensamientos y los actos, que en cualquier caso de ser detectados implican la muerte segura, no están prohibidos formalmente, y las incontables purgas, detecciones, torturas, encarcelamientos y vaporizaciones no se infligen como castigo por delitos cometidos en realidad, sino que son la forma de eliminar a personas que en el futuro tal vez pueden llegar a cometer un crimen. A los miembros del partido se les exige no solo que tengan las opiniones correctas, sino los instintos correctos. Muchas de las creencias y las actitudes que se les exigen no se expresan con claridad y no podrían expresarse sin poner en evidencia las contradicciones inherentes al Sosing. Si se trata de alguien ortodoxo por naturaleza, en nueva lengua un bien piensa, sabrá en cualquier circunstancia, sin pararse a reflexionar, cuál es la creencia verdadera o la emoción deseable. Pero en cualquier caso, el elaborado entrenamiento mental, llevado a cabo desde la infancia y concentrado en torno a las palabras en nueva lengua, anticrimen, blanco-negro y doble piensa, le vuelven incapaz de pensar con demasiada profundidad en nada. Se espera que los miembros del partido no tengan emociones privadas y que su entusiasmo no decaiga. Se supone que viven en un continuo frenesí de odio a los enemigos y los traidores internos, de triunfalismo ante las victorias y de humillación ante el poder y la sabiduría del partido. El descontento producido por esa vida vacía e insatisfactoria se elimina y disipa mediante discursos como los 2 minutos de odio y las especulaciones que podrían inducir una actitud rebelde o escéptica se eliminan por anticipado gracias a una disciplina interior adquirida desde la infancia. El paso primero y más sencillo de dicha disciplina, que puede enseñárseles incluso a los niños pequeños, se denomina nueva lengua anticrimen.
y se refiere a la facultad de detenerse, como por instinto, en el umbral de cualquier pensamiento peligroso. Incluye la capacidad de no captar las analogías, de no reparar en los errores lógicos, de no entender los argumentos más sencillos si van en contra del Zosing, y de sentir repulsión y tedio ante cualquier concatenación de pensamientos que conduzca a una herejía. El anticrimen es, en suma, una estupidez defensiva, pero la estupidez no es suficiente. Al contrario, la ortodoxia en sentido amplio exige un control de los propios procesos mentales tan completo como el de un contorsionista sobre su cuerpo. La sociedad de Oceanía se basa en la creencia de que el hermano mayor es omnipotente y el partido infalible. Pero, como en realidad no lo son, se hace necesaria una flexibilidad constante e implacable a la hora de tratar los hechos. La palabra clave es negro-blanco. Como tantas otras palabras en nueva lengua, tiene dos sentidos contradictorios. Aplicado a un oponente, se refiere a la costumbre de llamar descaradamente blanco a lo negro. En contradicción con los hechos evidentes, aplicado a un miembro del partido, alude a su leal disposición a afirmar que lo negro es blanco, cuando la disciplina del partido así lo exige. Pero también significa la capacidad de creer que lo negro es blanco, y más aún de saber que lo negro es blanco, y de olvidar que alguna vez uno creyó lo contrario, lo cual exige una constante alteración del pasado, posible gracias a un sistema de pensamiento que engloba a todo lo demás y que se conoce en nueva lengua como doble piensa. La alteración del pasado es necesaria por dos motivos. Uno de ellos es subsidiario y, por así decirlo, preventivo. Consiste en que los miembros del partido, al igual que los proletarios, toleran las condiciones presentes, solo porque carecen de un patrón de comparación. Es necesario aislarlos del pasado, igual de que los países extranjeros, porque es preciso que crean que viven mejor que sus antepasados y que el nivel de vida está aumentando constantemente. Pero con diferencia, la razón más importante de este reajuste del pasado es la necesidad de salvaguardar la infalibilidad del partido. No solo hay que poner constantemente al día los discursos, las estadísticas y los registros de todo tipo para demostrar que las predicciones del partido siempre han sido correctas, sino que no puede admitirse el menor cambio en la doctrina o los alineamientos políticos, pues cambiar de opinión o incluso de política implica una confesión de debilidad. Si, por ejemplo, Eurasia o Asia, cualquiera de las dos, es hoy el enemigo, deberá haberlo sido siempre. Y si los hechos dicen lo contrario, entonces es necesario alterarlos. De ese modo, la historia se reescribe continuamente. Esta falsificación diaria del pasado, llevada a cabo por el Ministerio de la Verdad, es tan necesaria para la estabilidad del régimen como la labor de espionaje y represión que realiza el Ministerio del Amor. La mutabilidad del pasado es el principio central del Zosing. Los acontecimientos pasados, se argumenta, carecen de existencia objetiva y solo perduran en los registros escritos y el recuerdo de las personas. El pasado es lo que dicen los archivos y la memoria de la gente. Y supuesto que el partido controla todos los archivos y lo que piensa cada uno de sus miembros, se deduce que el pasado es cualquier cosa que quiera el partido. También se deduce que, aunque el pasado es alterable, nunca se ha alterado en un caso concreto, pues cuando se recrea del modo en que se considera necesario, en un momento dado, la nueva versión se convierte en el pasado,
y ningún otro puede haber existido jamás. Y eso es así, incluso cuando, como ocurre a menudo, se hace necesario alterar el mismo suceso hasta volverlo irreconocible varias veces a lo largo del año. En todo momento, el partido está en posesión de la verdad absoluta, y está claro que el absoluto jamás ha podido ser diferente del que es hoy. Ya se entenderá que el control del pasado depende por encima de todo del entrenamiento de la memoria. Asegurarse de que los registros escritos coinciden con la ortodoxia del momento en un acto puramente mecánico. Pero también es necesario recordar que los sucesos ocurrieron de la forma deseada, y si hace falta reorganizar los recuerdos o manipular los archivos, también hay que olvidar que se ha hecho tal cosa, con lo cual puede aprenderse como cualquier otra técnica mental. La mayor parte de los miembros del partido lo aprenden, sobre todo los más inteligentes y ortodoxos. En vieja lengua se llama, con bastante frecuencia, control de la realidad. En nueva lengua se denomina doble piensa, aunque el doble piensa comprende también otras muchas cosas. El doble piensa se refiere a la capacidad de sostener dos creencias contradictorias de manera simultánea y aceptar ambas a la vez. El intelectual del partido sabe en qué dirección debe alterar sus recuerdos. Por tanto, sabe que está modificando la realidad, pero mediante el ejercicio del doble piensa, también se convence de que no está violando la realidad. El proceso debe ser consciente, o no se llevaría a cabo con la precisión suficiente, pero también inconsciente, o conllevaría a una sensación de falsedad y por tanto de culpa. El doble piensa constituye la verdadera esencia del Sozing, pues el acto fundamental del partido es utilizar el engaño consciente, al tiempo que se conserva la firmeza de las intenciones características de la honradez. Decir mentiras descaradas creyendo sinceramente en ellas, olvidar cualquier hecho que se haya vuelto incómodo y luego, cuando vuelva a hacerse necesario, sacarlo del olvido el tiempo que haga falta, negar la existencia de la realidad objetiva y al mismo tiempo reparar en la realidad que uno niega resulta imprescindible. Incluso para utilizar la palabra doble piensa, hace falta ejercer el doble piensa, pues emplearla equivale a admitir que uno está modificando la realidad. Mediante un nuevo acto de doble piensa, uno borra ese conocimiento, y así sucesivamente, de modo que la mentira siempre va un paso por delante de la verdad. En último extremo, el doble piensa es lo que ha permitido y podrá continuar permitiendo durante miles de años al partido detener el curso de la historia. Todas las oligarquías pasadas perdieron el poder, o bien porque acabaron aniquilándose, o porque se volvieron blandas, o bien se volvieron estúpidas y arrogantes, no supieron adaptarse a las circunstancias cambiantes y acabaron siendo derrocadas, o se volvieron liberales y cobardes, hicieron concesiones cuando hubieran debido recurrir a la fuerza, y eso condujo a su derrocamiento. Cayeron, por así decirlo, o bien por conciencia o por inconsciencia. El logro del partido es haber inventado un sistema de pensamiento en el que ambas condiciones pueden existir simultáneamente. Su dominio no podría ser permanente bajo ninguna otra base intelectual. Si uno quiere gobernar y seguir gobernando, tiene que poder dislocar el sentido de la realidad. El secreto del gobierno no es combinar la fe en la propia infalibilidad con la capacidad de aprender de los errores pasados. No hace falta decir que los más útiles cultivadores del doble piensa son quienes lo inventaron y saben que se trata de un vasto sistema de engaño mental. En
nuestra sociedad, quienes mejor saben lo que está ocurriendo, son también quienes más lejos están de ver el mundo tal como es en realidad. En general, cuanto más saben, más se engañan. Cuanto más inteligentes son, menos cuerdos están. Un ejemplo claro es el hecho de que la histeria bélica aumenta su intensidad a medida de que se asciende por la escala social. Los pueblos sometidos de los territorios disputados mantienen una actitud casi irracional ante la guerra. Para ellos no es más que una calamidad constante que les pasa por encima una y otra vez, como cuando sube y baja la marea. Quien salga victorioso le es por completo indiferente. Saben que, aunque cambien los señores, tendrán que seguir haciendo el mismo trabajo con los nuevos amos, que les tratarán igual que los otros. Los trabajadores ligeramente más favorecidos, a quienes llamamos proles, solo son intermitentemente conscientes de estar en guerra. Si hace falta, es posible exaltarlos hasta un frenesí de miedo y odio. Pero si se les deja tranquilos, llegan a olvidar la guerra durante mucho tiempo. El verdadero entusiasmo bélico se da en las filas del partido y sobre todo en las del partido interior. Los que más firmemente creen en la conquista del mundo son precisamente quienes saben que es imposible. Esa peculiar unión de contrarios, el conocimiento con la ignorancia, el cinismo con el fanatismo, es uno de los rasgos distintivos de la sociedad de Oceanía. La ideología oficial abunda en contradicciones, e incluso cuando hay razones prácticas que la justifiquen. Por eso el partido rechaza y vilipendia los principios defendidos por el socialismo en sus inicios, y además lo hace en nombre del propio socialismo. Predica un desprecio por la clase obrera que no tiene parangón en los últimos siglos y viste a sus miembros con un uniforme que era típico de los trabajadores manuales y que se adaptó justamente por ese motivo. Socava de manera sistemática la solidaridad de la familia y al mismo tiempo llama a su líder con un nombre que es un claro llamamiento a la solidaridad familiar. Incluso los nombres de los 4 ministerios que nos gobiernan exhiben con descaro esa tergiversación intencionada de la verdad. El Ministerio de la Paz promueve la guerra. El Ministerio de la Verdad miente. El Ministerio del Amor tortura. Y el Ministerio de la Abundancia favorece el hambre. Dichas contradicciones no son casuales ni el resultado de una vulgar hipocresía. Son ejercicios premeditados del doble piensa, pues el poder solo puede conservarse de manera indefinida mediante la reconciliación de las contradicciones. De ninguna otra manera es posible romper el antiguo círculo vicioso. Si se quiere impedir para siempre la igualdad humana, si la clase alta, como suele llamársela, ha de conservar su sitio para siempre, la condición mental predominante debe ser una demencia controlada. Pero hay una cuestión que hasta el momento hemos pasado por alto. ¿Por qué iban a querer impedir la igualdad? Suponiendo que hayamos descrito correctamente la mecánica del proceso, ¿cuál es el motivo para ese enorme esfuerzo minuciosamente planeado para paralizar la historia en un momento concreto? Llegamos así al secreto clave. Como hemos visto, la mística del partido y sobre todo del partido interior se basa en el doble piensa, pero por debajo de él subyace el motivo original, el instinto nunca puesto en duda, que llevó por primera vez a la toma del poder y trajo consigo el doble piensa, la policía del pensamiento,
la guerra constante y demás parafernalia. Dicho motivo consiste en realidad en... Winston reparó en el silencio, como quien repara en un nuevo sonido. Tuvo la impresión de que Julia llevaba un rato muy quieta. Estaba tumbada de costado, desnuda de cintura para arriba, con la mejilla apoyada en la mano y un mechón de cabello oscuro sobre sus ojos. Su pecho se alzaba y bajaba de forma regular. Julia. No hubo respuesta. Julia, ¿estás despierta? No hubo respuesta. Se había quedado dormida. Winston cerró el libro, lo dejó con cuidado en el suelo, se tumbó y echó la colcha sobre los dos. Entonces cayó en la cuenta de que no había llegado a saber cuál era el último secreto. Había entendido el cómo, pero no el por qué. El capítulo 1, como el capítulo 3, no le había contado en realidad nada que no supiera. Era como una sistematización de lo que ya sabía. Sin embargo, después de leerlo, estaba más seguro de no estar loco. Formar parte de la minoría, aunque fuese una minoría de uno solo, no te convertía en loco. Había la verdad y la mentira, y aferrarse a la verdad, aunque fuese en contra del mundo entero, no era sinónimo de estar loco. Un rayito amarillo de sol poniente estaba inclinado por la ventana y caía sobre la almohada. Cerró los ojos, el sol en la cara y el cuerpo suave de la chica en contacto con el suyo le produjeron sueño, fuerza y confianza. Estaba a salvo. Todo iba bien. Se quedó dormido, murmurando: la cordura no es estadística, convencido de que la frase contenía una profunda sabiduría. Si te ha gustado, dale like y suscríbete. Hasta la próxima. Adiós.